Disculpe, Abraham Dickstein, ¿no se le oye? ¿Su micrófono está apagado? No está conectado a la videollamada. No, no se le escucha, señor. ¿Ahora mejor? Ahora se lo escucha, Rab. Ok, muy bien. Ok, entonces estamos, Bezrat Hashem, estamos aquí empezando con la Mishnah, la primera Mishnah de Masejet Berajot. Primera Mishnah, primer capítulo, Mishnah 1. La Mishnah se llama Mematai. Mematai desde cuándo. Y la idea de la Mishnah es que la Mishnah está basada en el precepto que tiene cada judío recitar la parashá de Shema 2 veces al día, como dice el pasuk B'shochvecha uvekumeja, cuando te acuestas y cuando te levantas. Y la Mishnah nos va a dar los tiempos exactos de cómo de cómo completar la mitzvah como debe ser. La Mishnah tiene que ser en una manera, la mitzvah de Kriyat Shema, la idea es de recitar el Shema, es la intención de la mitzvah es de recitar lo que es la Mishnah, la mitzvah de recitar el Shema, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, oye nuestro Dios, oye Israel, que nuestro Dios es Hashem Elokeinu, Hashem, nuestro Dios es nuestro maestro, y Hashem Echad, y Hashem es el único. Y la mitzvah contiene 3 parashot que uno tiene que leer: el Shema, el Ve'ahavta, Ve'ayim Shamo'a, y la última de Vayomer Hashem Moshe Lemor, de Sulam Tzitzit. La idea de esa mitzvah es recibir el yugo celestial 2 veces al día. Cuando nosotros decimos Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, oye Israel, nuestro Dios es nuestro Señor y nuestro Señor es único, ahí en esta misma nosotros recibimos el yugo celestial encima nuestro y aceptamos a servirle a Dios en cualquier tiempo, en cualquier manera de decidir y penetrar la decisión en cada uno de nosotros, que vamos a ser siervos de Hashem en todos los aspectos, a nosotros y a todos nuestros descendientes que estarán detrás de nuestras generaciones. Entonces, la Mishnah, de una vez, es la primera Mishnah de Berajot y la primera Mishnah de todos los 6 tomos de Zeraim. Y la Mishnah empieza con Bezrat Hashem. Beli Neder, vamos a tratar de share el screen. Van a ver, Bezrat Hashem. Acá tengo el texto.
bajando para que vean, eso es del libro de mi padre. Y aquí dice la Mishnah lo siguiente. Capítulo primero. Entonces dice, Mematai korin et shema be'arvit, misha'a she'akohanim nichnasim lechol betrumatan. Nuestra Mishnah, aquí también lo tienen en fonética. La Mishnah dice, ¿desde qué momento puede ser recitado el Shema por la noche? Como dijimos que hay que completar la Mishnah 2 veces al día. Entonces, ¿desde qué momento puede ser recitado el Shema por la noche? ¿Sí? Dice la Mishnah, Misha'a she'akohanim nichnasim lechol betrumatan. Desde el momento en que los kohanim, los sacerdotes, entran para comer de la ofrenda. Ese es el tiempo que uno puede empezar a recitar la Mishnah. ¿Hasta cuándo? Dice, Ad sof ha'ashmura rishona. Aquí dice, Ad sof ha'ashmura rishona, divrei Rabbi Eliezer. Y su traducción es, hasta el final de la primera vigilia. Esta es la opinión de Rabbi Eliezer. La Jajamim omrim ad chatzot. Y nuestros sabios dicen que se permite recitarlo hasta la medianoche. Rabban Gamliel omer ad she'ale amud hashachar. Rabban Gamliel sostiene que se permite recitarlo hasta el comienzo del amanecer. Entonces, de aquí estamos tomando ya dos temas. La primera pregunta fue de cómo empieza la Mishnah, desde qué momento puede ser recitado el Shema por la noche. Entonces, como dijimos, la Mishnah está hablando desde qué hora se puede mencionar, de recitar, hay la mitzvah de recitar el Shema. Obviamente, como dijimos, la mitzvah de recitar del Shema tiene que ser cuando se anochece, que está considerado anochecer. Si ustedes se dan cuenta, cuando el sol baja, entonces hay lo que se llama la shekiah, quiere decir que cuando el sol baja entre los ojos de nuestros, cuando baja al mar, no sé por dónde están, si están por el lado este o el oeste, ahí ya no se ve el sol, pero todavía se ve rayos de luz. Entonces, ¿qué está considerado en la noche? Hay unos minutos más que considera hasta que hay, cuando se pone el sol, hasta que es completamente noche, queriendo decir que ya es oscuro. Y después salen las estrellas, que es Tzete Kohavim. Entonces, la Mishnah está explicando desde qué hora uno puede empezar hasta leer el Shema, o sea, cuándo es el tiempo cuando una persona se acuesta. Y obviamente estamos hablando de los tiempos antes, cuando no había luz, no había electricidad. La gente que hacían en la noche, no como hoy que tenemos luz, tenemos electricidad, estamos despiertos todavía, no. En el tiempo de la Mishnah se quedaba, cuando ya no había luz, entonces la luz, cuando no hay luz, la gente se va a dormir, comen y se va a dormir. Entonces, ¿qué está considerado esta noche? La Mishnah lo explica muy, muy, muy interesante, que es Misha'a she'akohanim nichnasim lechol betrumatan, que es la hora que los sacerdotes entraban a comer su terumá. ¿Qué es terumá? Estamos explicando ahorita esta parte de la Mishnah. Desde el momento en que los Kohanim entran para comer la ofrenda, ¿qué tipo de ofrenda era? Entonces ustedes saben que la ley judía dice que cuando una persona tenía agricultura y tenía en el campo cosecha de trigo o cualquier cosa que él siempre hacía para crecer.
Entonces dice que cada persona debe separar de su cosecha una pequeña cantidad y entregarla al Cohen. Nuestros sabios establecieron de que esa porción llamada teruma, la ofrenda, sea aproximadamente un 2% del total de la producción. Entonces, esa teruma se lo daban a los Kohanim para que los Kohanim lo coman. Ahora, la Mishnah define que la Mishnah con ese 2% de teruma, los Kohanim comían. Ahora, uno de los requisitos para que los Kohanim puedan comer la ofrenda es que ellos deben estar puros. Si el Cohen la ingiere estando impuro, merece el castigo de la muerte. Entonces el Cohen, el sacerdote, tiene que ser puro. ¿Cómo se impurificaban los Kohanim? Por ejemplo, cuando un Cohen recibía la tzarat, es decir, la afección comúnmente traducida como lepra, o cuando tocaban un reptil muerto, entonces dicha impureza ritual les prohibía comer la teruma, como se aprende del versículo en Vaikra, y no comerá de las cosas sagradas hasta que esté puro. Por eso los Kohanim, que por alguna razón estaban en estado de impureza, debían purificarse mediante la inmersión en el mikve, que es el mikve, el baño ritual, y luego debían esperar hasta el anochecer para tener permitido comer la teruma, como ahí explica la Torah. ¿Ok? Entonces, cuando los Kohanim podían ir y comer la teruma en caso que se pusieron impuros después de meterse en el mikve, ese mismo tiempo es el tiempo que se puede empezar y se debe recitar el Shema. Así dice así se explica la Mishnah. Ahora, es muy interesante como que nuestros sabios nos quieren enseñar cuál es la hora debida empezar el Shema, nos da el ejemplo de los Kohanim que pueden comer su teruma, su ofrenda, después de estar impuros. El Gaón de Vilna, que se llamaba Rabbi Eliyahu, vivía en Vilna, en Europa, hace 250 años. Él dice que la razón por la cual el Taná no quiso escribir expresamente que el tiempo de la lectura del Shema comienza con la salida de las estrellas es porque el concepto de Tzeta Kohavim, la salida de las estrellas, no figura en la Torah de esta manera. En cambio, al referirse al Shema, la Torah solo dice al levantarte, y al referirse a la ofrenda dice que se puede comer después de que el sol se ponga y la luz se disipe. Uba Shemesh Betaer. Sin embargo, la Gemara explica que el tiempo exacto permitido para poder comenzar a comer la ofrenda es cuando ya no hay claridad en el cielo después de la puesta del sol. Es decir, el tiempo alágico conocido específicamente como Tzeta Kohavim, la salida de las estrellas, que quiere decir 3 estrellas por lo menos. Entonces la Mishnah enseña que cuando los Kohanim pasan del estado de impureza al estado de pureza y pueden comer la ofrenda, es decir, al salir de las estrellas, se debe pronunciar el Shema Israel, y así indica la halajá, la ley judía. Entonces, resumiendo, la Mishnah nos enseña que uno puede recitar el Shema después de Tzeta Kohavim, de la salida de las estrellas. La Mishnah al mismo tiempo nos enseña que los Kohanim podían comer su teruma, su ofrenda, en caso que estaban impuros, después de ir al mikve, al baño ritual, en el mismo día, lo podían hacer
cuando salían las 3 estrellas. Por otro lado, respecto del tiempo final para leer el Shema, la Mishnah nos dice que según la opinión de Rabbi Eliezer, ok, eso es otra cosa. Entonces, primeramente, otra vez vamos a repetir, pero no sé si en caso que no estaba claro, la Mishnah pregunta, ¿Mematay korin et Shema be'arvit? Mishah she'kohanim nichnasim lechol betrumatan. Y en español dijimos, ¿desde qué momento puede ser recitado el Shema por la noche? Desde el momento en que los kohanim, los sacerdotes, entran para comer de la ofrenda. ¿Ok? Entonces, ya claro, ¿y cuál era ese momento? Tzeta Kohavim, la salida de las estrellas. Como explicamos, que en la noche, como uno tiene que leer el Shema, Beshoch Veja, cuando uno se va a acostar, el tiempo de acostar es el tiempo de la noche, y que está definido noche, la salida de las estrellas, no nada más cuando se pone el sol, sino cuando se hace más oscuro y salen las estrellas. Ese es el tiempo que uno puede empezar a leer el Shema. Ahora, esa es la primera parte. Después, la Mishnah trata con hasta qué momento podemos recitar el Shema. O sea, en caso que una persona no recitó el Shema exactamente cuando salieron las estrellas, ¿hasta cuándo tiene él el tiempo para poder leer el Shema? Ahí tenemos 3 opiniones en la Mishnah. Tenemos la opinión de Rabbi Eliezer, tenemos la opinión de los sabios y tenemos la opinión de Rabban Gamliel. La primera opinión es de Rabbi Eliezer. Entonces dice la Mishnah, Ad sof hashmura rishona, hasta el final de la primera vigilia. ¿Qué quiere decir? La hashmura rishona, el primer tercio de la noche, ya que la noche se divide en 3 vigilias. ¿Ok? Si uno toma la noche se divide en 3. La Gemara en Berajot lo trae y explica exactamente por qué la noche se divide en 3, pero si ustedes se dan cuenta, bueno, si nos calculamos que la noche tiene más o menos 12 horas, ¿ok? 12 horas, entonces si uno divide en 3, digamos que el sol se pone a las 5 y sale el sol otra vez a las 5 de la mañana, si lo dividimos en 3, entonces son 12 por 3 son 4 horas, entonces sería, según la primera opinión de Rabbi Eliezer, como hasta las 9 de la noche. ¿Ok? En caso que 5 a 5. Entonces, según Rabbi Eliezer, el Shema se puede recitar hasta el final de la Shmuá Rishonah, del primer tercio de la noche, que es la primera vigilia. Pero Jajamim, nuestros sabios dicen, los Jajamim omrim ad chatzot. Así dice, los sabios dicen, se permite recitarlo hasta la medianoche. ¿Ok? La segunda opinión de la Mishnah, hasta cuándo se puede recitar el Shema, es hasta la medianoche. Y los sabios parece que entienden que la palabra ubeshoch veja, ¿ok? Que es cuando uno se va a acostar, según Rabbi Eliezer, que dijo el primer tercio, quiere decir, ¿hasta qué hora es lo más tarde que una persona se va a dormir? Obviamente estamos hablando de los tiempos de antes, cuando la gente se iba a dormir, y no como hoy que hay electricidad y hay luz, y la gente se pone más despierta. Pero según Rabbi Eliezer es cuando la gente se va a acostar. ¿Cuándo la gente se va a acostar? Rabbi Eliezer dijo, les toma casi 3 horas, 4 horas, si ponen un poco de velas, si se hacen otras cosas, hasta que se duermen, les toma 3, 4 horas después de anochecer para dormir. Pero nuestros sabios dicen que no. Ellos también se aprende que es cuando te vas a acostar, pero más no concuerdan con Rabbi Eliezer en el punto de que todos siempre se van a acostar en el primer tercio de la noche. Según los sabios, mucha gente se va a acostar incluso después del primer tercio de la noche, aparentemente hasta la medianoche. Por eso ellos dicen
por eso ellos dicen que hasta la medianoche es el tiempo que dice el pasuk Ubeshochbeja, cuando te acuestas, y por eso puedes recitar el Shema hasta la medianoche. Pero hay una tercera opinión, que aquí dice Rabban Gamliel, Omer H. Ale Amud HaShachar. Rabban Gamliel solía decir, te permite recitarlo hasta el comienzo del amanecer, o sea, hasta que amanece el día. La tercera opinión que cita la Mishnah sostiene Rabban Gamliel que permite leer hasta el final de la noche. ¿En qué torno, a qué punto giran esas tres opiniones diferentes? ¿Por qué se discuten? ¿Por qué hay tres diferentes opiniones en eso? La discusión, como ya empezamos a explicar, se origina en el significado de la palabra Ubeshochbeja, al acostarse, que está escrita en la Torah. Como ya explicamos, al acostarse puede entenderse como cuando te vas a acostar. Por lo tanto, el tiempo de la lectura será cuando la gente usualmente se prepara para dormir. Es decir, a criterio de Rabbi Eliezer en la primera parte de la noche, y a primera vista así también parece entender Ubeshochbeja, los Jajamim, la segunda opinión. Aunque según ellos, muchas personas se van a dormir más tarde del primer tercio de la noche hasta de la medianoche. Pero por otro lado, el Rabban Gamliel se ve como contrario a esta interpretación de Ubeshochbeja al acostarse. Pues al parecer, Rabban Gamliel no entendió la palabra Ubeshochbeja como cuando te vas a acostar, sino como dijese cuando estás acostado. Es decir, mientras estás acostado. Y el periodo que la gente permanece acostada continúa hasta el comienzo del alba. Y por lo tanto, según Rabban Gamliel, uno puede recitar el Shema toda la noche hasta cuando se despierta, que es al comienzo del alba. Y por eso él dice que H. Ale Amud HaShachar. ¿Ok? Entonces, resumiendo, nuestra Mishnah de una vez empieza las leyes de cuándo se puede recitar el Shema. Y empezamos a decir desde cuándo empezamos a decir el Shema, y con eso hay una sola idea, que es Rabbi Eliezer, que dice que es Misha'asha Kohanim Nichnasim Le'echol Beturmatan, desde la hora que los sacerdotes empiezan a comer su ofrenda, que quiere decir desde cuando salen las 3 estrellas de la noche. Ahí uno puede empezar a recitar el Shema. ¿Hasta cuándo? Ok, ahí dimos 3 opiniones. Repetimos, ¿por qué la Mishnah ¿por qué la Mishnah nos dice simplemente que podemos empezar a recitar el Shema desde que salen las 3 estrellas? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué nos dice también la idea de que los Kohanim, en caso, como explicamos, que se pusieron impuros y se van al mikve, cuando se termine el día, pueden empezar otra vez a comer su terumá, su ofrenda, que era la ofrenda? La ofrenda, esa terumá, era una comida que se cosechaba, que cada uno de Israel tiene que dar 2% a los sacerdotes, y eso es la mitzvah de terumá, que es nada más las 3 estrellas. Cuando son las 3 estrellas, era para enseñarnos también que los Kohanim pueden comer esa ofrenda en caso que estaban impuros solamente en la noche, y la noche se llama cuando salen las 3 estrellas. Y así también fijamos en todas las leyes. Ustedes saben que en el judaísmo el día no empieza desde la noche o desde el día, sino el día empieza como en la noche anterior. Por eso Shabbat, cuando uno acepta Shabbat, hace el Kiddush el viernes en la noche. Y todas las festividades en la noche anterior. Entonces, ¿cuándo se llama noche seguro para poder cumplir las mitzvot de esta noche? Nada más cuando salen las 3 estrellas, y eso también es cuando llega la obligación de leer el Shema de la noche. Ahora,
Eso fue la primera parte. By the way, los sabios se preguntan, ¿qué pasó? ¿Por qué el Taná, el maestro de la Mishnah, eligió comenzando refiriéndose a la lectura de Shema Israel, que es un precepto de Torah? ¿Sí? Como el pasuk dice, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarse y al levantarse. Así dice el pasuk en Devarim, Parashat Beit Hanan, capítulo 6, pasuk número 7. De este versículo se aprende que se debe leer el Shema 2 veces al día. Es interesante, by the way, que el tratado comienza con la pregunta desde qué momento puede ser recitado el Shema, sin explicar previamente en qué consiste el recitado de la Shema, y mencionando que está compuesto de 3 párrafos, a saber, sí, el Shema Israel, Vayam Shamoa y Vayomer, pero dicen nuestros Jajamim que, sin embargo, al parecer, el Taná consideró que no hay nadie en el pueblo judío que desconozca el precepto de la lectura del Shema Israel, y por eso, de una vez empezó a explicar la mitzvah desde cuándo se puede empezar. Entonces, eso fue, nada más resumiendo, la primera parte. Después, la Mishnah pregunta, ¿hasta cuándo se puede recitar el Shema? Y ahí vemos una discusión interpretando cuál es el pasuk, el versículo que dice al acostarse. ¿Qué quiere decir al acostarse? Entonces seguimos, según Rabban Gamliel, según Rabbi Eliezer, quiere decir cuando la gente se va a acostar. Por eso dijo que es hasta el primer tercio de la noche. Según los sabios, es hasta la medianoche. Que según ellos la gente se va a acostar un poco más tarde, hasta la medianoche. Pero según Rabban Gamliel, al acostarse no quiere decir cuando la gente se va a acostar, sino cuando están acostados efectivamente, que quiere decir toda la noche, hasta cuando sale el alba. Ok, entonces sigue nuestra Mishnah. Y ahora, otra vez, contando y explicando hasta qué hora uno puede recitar el Shema. Y nos cuenta una historia. Dice la Mishnah, Ma'aseh Shebau Banam mi Bet Amishte. Estamos hablando de los hijos de Rabban Gamliel. Ocurrió una vez que sus hijos, los hijos de Rabban Gamliel, volvieron de una fiesta. Bau Banam mi Bet Amishte, volvieron de una fiesta. Y le dijeron, Amru, lo karinu el Shema, aún no hemos recitado el Shema. ¿Qué les dijo? Amarla, les dijo Rabban Gamliel a sus hijos, Imlo ala Amud HaShachar Chayavin atem likrot. Él les dijo, si todavía no despuntó el alba, están obligados a recitarlo. ¿Sí? Dice que si todavía no se salió el alba, están todavía obligados a leer el Shema. O sea, ustedes saben que cuando hay una discusión entre los rabinos, generalmente se van según los que son la mayoría. Entonces, si tenemos primera opinión, Rabbi Eliezer, la segunda opinión, Jajamim, que son los sabios, que es hasta la medianoche, y la opinión de Rabban Gamliel es hasta que sale el alba, entonces cuando los hijos vinieron, ellos decían que la halajá, la ley judía, debe ser como Jajamín, que es hasta la medianoche. Y ellos murieron de una fiesta y ya era muy tarde, después de la medianoche. Entonces, Rabban Gamliel mismo les dijo, no, que aunque ya pasó la medianoche, aún tenían la obligación de leer el Shema Israel, a pesar que ya había pasado la medianoche. Así les decía Rabban Gamliel. Y ahora, nuestra Mishnah nos da un poco más de casos
de que aún hay cosas que se debe hacer nada más hasta la medianoche, eso es como un decreto de Jajamim que decían, tienes que completarlo hasta la medianoche, aunque puedes un poco más después. Y por ejemplo, y por eso dice la Mishnah, Velozu bilvad, les voy a mostrar cómo es aquí, Velozu bilvad, el akol ma she'amru Jajamim ad chatzot, todo lo que los sabios nos dijeron hasta la medianoche, mitzvatan ad she'ale amud hashachar. La mitzvah verdadera es hasta que she'ale amud hashachar, quiere decir aquí en español, aquí está la traducción, y no solo en este caso, sino en todos los casos en que los sabios han dicho hasta la medianoche, la obligación continúa hasta el comienzo de la aurora. ¿Sí? ¿Y cuál es y nos dan unos ejemplos? Dice la Mishnah, Hekter Halavim ve'evarim, mitzvatan ad she'ale amud hashachar. Ok, esto para explicar este concepto tienen que escuchar bien. Traduciéndolo en español, ¿sí? Así dice la Mishnah en español. La incineración de los cebos y los miembros de los animales sacrificados, ¿sí? Y los miembros de los animales sacrificados se puede realizar hasta que comience el amanecer. Les voy a explicar. Dice el versículo en la Torá, esta es la ley del holocausto, el pasuk en Vaikra 6.2. Dice que cuando uno traía un sacrificio que se llamaba el holocausto, que esta es la ley del holocausto, el holocausto que estará sobre el fuego del altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar lo consumirá. Es decir, que cuando uno traía un sacrificio, las partes de los animales, había unas partes que podían seguir quemando. ¿Cuáles eran? Los cebos y los miembros. La quema de los cebos y los miembros de los animales sacrificados se podrá efectuar durante toda la noche si no alcanzaron a hacerlo durante el día. Entonces, cuando en caso que había muchos sacrificios y hay que quemar parte de esos animales encima del altar, se podía hacerlo toda la noche. Entonces, aunque los sabios dijeron que solo se debía efectuar hasta la medianoche, pero en caso de no haber podido hacerlo, ¿sí? La Torá nos da un poco más chance y nos deja hacerlo hasta el comienzo del amanecer. Y ahí no tenemos que parar desde en la medianoche. Esto es un ejemplo, por ejemplo, la incineración de los cebos y de los miembros de los animales sacrificados, aunque generalmente Jajamín dicen que hasta la medianoche, pero la verdad podemos cumplirlo hasta que comience el amanecer. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo, dijo Rabban Gamliel a sus hijos, Kol hanechalim liyom echad, mitzvatan ad she'ale amud hashachar. ¿Ok? En todos los sacrificios que deben ser comidos en un solo día, la obligación continúa hasta que comienza el amanecer. Les voy a explicar, eso es otro término. Todos los sacrificios que han de comerse en un día solamente, ustedes saben que había muchos tipos de sacrificios. Había unos sacrificios en el Sagrado Templo de Jerusalén que uno podía comerlo nada más para un día nada más. ¿Ok? Entonces, si un día, como dice la Torá, será comido en el día de su ofrenda, no dejará de él hasta la mañana. Es más, hay como una prohibición de no dejar ese sacrificio. En caso de había unos sacrificios que uno podía comer, no podían comerlo después de la mañana del día que se traía el sacrificio. ¿Ok? Y aunque los sabios dijeron que solo se debía comer del sacrificio hasta la medianoche, en caso de no haber podido hacerlo, se debe ingerir hasta el comienzo del amanecer.
Así dice. Entonces dimos 2 ejemplos para la opinión de Rabban Gamliel, que se puede recitar el Shema toda la noche. Dijimos, hay dos ejemplos más, que uno puede cumplir la mitzvah que uno supuestamente tiene que realizarla en la noche, lo puede cumplir no nada más hasta la medianoche, sino toda la noche hasta que sale, hasta el amanecer. Entonces termina la Mishnah y pregunta, ¿en quién? Si es así, Lama Amru Jajamim ad Chatzot, ¿por qué entonces decretaron los sabios hasta la medianoche? ¿Por qué los sabios, si de verdad se puede toda la noche, por qué vinieron nuestros sabios y dijeron hasta la medianoche? Y contesta la Mishnah que de learjiketa adam min ha'avera, para alejar a la persona de la transgresión. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Si es verdad, la pregunta de la Mishnah, si en verdad se puede cumplir con la mitzvah toda la noche, entonces ¿por qué razón vinieron nuestros sabios y dijeron que no se puede toda la noche, sino hasta la medianoche? Contesta la Mishnah para alejar a la persona del pecado, porque si ellos hubieran dejado que las personas pudieran cumplir libremente estos preceptos hasta el comienzo de la aurora, sin establecerles alguna prevención, es factible que las personas lo pospusieran hasta el último momento de su cumplimiento, corriendo el riesgo de perder la posibilidad de cumplirlos ante un descuido o en una razón de fuerza mayor. Por lo tanto, nuestros sabios ya sabían cómo es la naturaleza del ser humano. Y sabiendo que si no vamos a cortarte el tiempo que puedes cumplirlo antes, entonces la gente hubiera perdido la mitzvah. Por lo tanto, vinieron nuestros sabios y dijeron, no tienes toda la noche para cumplir esa mitzvah, sino hasta la medianoche. Y por lo tanto, dice Rabban Gamliel, o sea, quiere decir que Rabban Gamliel dice, es verdad que aún los sabios que dijeron que se puede recitar el Shema hasta la medianoche, no es hasta la medianoche, sino la verdad lo pueden recitar toda la noche hasta el amanecer. Y la razón, porque dijeron hasta la medianoche, para alejar a la persona de la transgresión. Resumiendo, dijimos que hay una mitzvah y un precepto recitar el Shema. ¿Por qué? Porque el pasuk, la Torah nos enseña en Devarim 6, capítulo 6, pasuk 7, dice, ודיברת בם בשוכבך ובקומך ובלכתך בדרך, que en español dice, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Y por eso la Mishnah empieza explicando la mitzvah de cuándo se puede recitar el Shema, ¿ok? ¿Y cuál es la hora que se puede recitar el Shema? Cuando salen las 3 estrellas, que es considerado como noche completa según la ley judía, y no antes. Y by the way, nos enseñó la Torah que hay otra mitzvah, que es cuando los kohanim, los sacerdotes, pueden comer de su teruma, de su ofrenda, que también debe ser recitada, debe ser hecha en la noche, después, en caso que estaban impuros y se iban al mikve, pueden recitarlo en la noche, quiere decir cuando salen las 3 estrellas. ¿Hasta cuándo? Dijimos, hay 3 opiniones. Rabbi Eliezer, la primera parte de la noche, Jajamim, los sabios que dicen hasta la medianoche, y Rabban Gamliel, que dijo hasta toda la noche hasta que cuando sale el alba del sol. Esas son las 3 opiniones. Dijimos que había una historia, sí, que los hijos de Rabban Gamliel regresaron tarde de una fiesta y le dijeron que todavía no cumplieron la mitzvah de Shema, y él les dijo que aunque ustedes piensan que la halajá es como Jajamín, que se puede nada más hasta la medianoche, de verdad uno puede cumplirlo toda la noche, y nos dio otros 2 casos que aunque los Jajamín dijeron que puedes cumplir esa mitzvah hasta la medianoche, la verdad lo puedes cumplir toda la noche. Y termina la Mishnah explicando entonces por qué razón Jajamín dijeron
hasta la medianoche, y contesta la Mishnah, la respuesta, porque si los Jajamim no nos hubieran dejado cumplirlo antes, no hubiéramos la gente para alejar a la persona de la transgresión. Bueno, conclusión alágica, para que sepan la alajá. ¿Cuándo uno puede recitar el Shema o no? Lejatjila, es decir, en principio el Shema Israel debe ser recitado inmediatamente después de la salida de las estrellas. El horario de la salida de las estrellas es el momento en que ya es posible ver 3 estrellas medianas en el cielo. El tiempo apto para cumplir el precepto continúa hasta la medianoche. ¿Cómo uno calcula la medianoche? No son las 12 de la noche que nosotros digamos, eso no. La medianoche es justo 12 horas después de mediodía, el punto medio entre la salida y la puesta del sol. O sea, si ustedes calculan la salida del sol y la puesta del sol, el punto medio, eso se llama medianoche según la ley judía. El quien recitó el Shema después de la medianoche, pero antes del inicio del alba, cumplió con el precepto. Así cita el Shulchan Aruch en parte Orach Chaim, en el capítulo 235, ahí dice, los horarios de la salida de las estrellas, la medianoche y el comienzo del alba, según las distintas fechas del año, pueden hallarse en los calendarios judíos preparados para cada ciudad. Obviamente, cada punto en el mundo tiene su tiempo, cómo se calcula esos tiempos. Entonces, les quiero agradecer por estar conmigo estudiando esta primera Mishnah del primer capítulo de la Berajot. Los invito a buscar dónde comprar este libro para que puedan entender más nuestro shiur, nuestra clase. Y Bedrat Hashem, les esperamos en la próxima semana con la próxima Mishnah. Hasta luego, buen día, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Muchísimas gracias, Rab.